FIDOX Review. Hace un par de semanas estuve en el Festival Internacional de Cine Documental de Santiago, FIDOX, en su edición número 27. Hace varios años que he estado asistiendo a funciones especiales del FIDOX y en algunas películas. Pero esta es la primera vez en que he ido al festival de manera constante, así a ver varias películas de la parrilla, y estoy muy emocionado de acercarme ahora en un video a hablar de todo lo que vi durante el festival. Estuve viendo varios documentales, algunos de ellos van a terminar dentro de mis mejores películas del año, algunos quizás van a tener una distribución más grande en las próximas semanas. No pude ver todo lo que quería inicialmente, pero creo que al menos capturé una buena esencia de lo que estaba en la parrilla. Y si es que alguno de estos filmes llama su atención, los invito obviamente a que las vean y a que quizás asistan a FIDOX en próximas ediciones que ocurran en los años a venir. Y comencé el festival con Traer la Voz, dirigida por Claudia Kemper. Este documental se centra en las vivencias de la directora, quien se crió en Brasil, pero debido a una separación de sus padres fue llevada a Chile, en donde vivió el resto de su vida, y en la obra intenta documentar el acercamiento que ella tuvo con su padre, quien fue en algún momento un extraño de su vida, y cómo es que fue capturada esta relación, y eventualmente intentar hacer sentido del hecho de que él no había estado presente, de que se había alejado, y cómo es que siquiera se puede recuperar una conexión así. Este filme toma varias capas que encuentro muy interesantes. La principal tiene que ver con, aquello que da título a esta obra, que es principalmente la comunicación, porque su padre, siendo brasileño, por lo que muestra el documental, principalmente se comunica con ella en portugués, y hay bastante de la forma en que intentan conversar que es muy claro que se quiebra durante esta relación, particularmente el hecho de que él envía cartas y las cartas se convierten en aquello que los ata principalmente, y tú puedes ver el dolor de esta relación, el cómo ella le gustaría tener una conexión mucho más significativa o lo ha tenido más presente en su vida. Hay varios momentos en que ella se pregunta por qué él no viajó a verla, por qué no se hizo cargo, por qué estuvo tan alejado, y ya viéndolo a él mayor, viéndolo en sus últimos momentos, intentando hacer sentido de cómo significa tener a alguien tan importante como tu padre lejos de tu vida, alguien que pareciera querer una relación por la forma en que se comunica, por cómo describe estas cartas, pero al mismo tiempo no hace acciones reales por mantener esta relación, y cómo esto va por décadas. Si no me equivoco, estas cartas y esta relación son por ahí entre los 70, los 80 y creo que hasta los 90, por lo que tienes un periodo muy largo de comunicación a través de cartas, y cómo eventualmente esta relación se toma, y cómo la película toma material de archivo y lo pone en presente. Creo que es la cosa más significativa, porque no soy muy fanático de cómo el filme está dirigido en el presente. Creo que para tener una historia que es bastante emotiva, bastante emocional, pareciera ser que la película intenta como solo tirar cosas encima y esperar que hagan sentido. Hay muchos momentos en que la directora está narrando cosas y lo que vemos en pantalla no tiene ni una relación con lo que se está conversando. Parece ser que solo agarró la cámara y, no sé, grabó el patio, grabó la naturaleza, esperando de que fuera suficiente el contraste entre estas imágenes y la narración que está describiendo. Y creo que es muy triste porque el material de archivo y lo sincero, honesto y dulce que es esta historia, creo que da para, no sé, quererla. Siento que muchas personas van a ver esta película y de verdad se van a emocionar mucho con lo que se estaba mostrando, porque realmente es una historia que es muy dulce. Pero pareciera ser que la película no sabe qué hacer con el material que tiene a mano, porque en el montaje principalmente siento que el filme está súper desordenado y termina siendo una obra media latera. Esta película no es para nada larga, dura 95 minutos, pero de verdad que siento que arrastra bastante su duración, porque tú puedes ver que si bien lo que se está contando, lo que se está narrando durante el filme es significativo, lo que estás viendo, que es finalmente el hecho de que es una obra audiovisual, no tiene un significado, no tiene tanto peso. Creo que lo más importante que la película muestra es la relación, es el material de archivo con el padre. Hay momentos en que muestran las vacaciones que tenían y ver esa relación en algún momento, hace años, hace décadas. Creo que hace de algo mucho más importante, mucho más íntimo, pero de repente hay momentos en que hay, por ejemplo, letras en la tierra que se van como describiendo letra hasta formar una palabra, y pareciera algo que yo vería en Facebook o Tumblr, el tipo de cosa que es tan cursi que me cuesta como generar una conexión legítima. Y no sé, esta película de verdad siento que me gustaría que me gustara mucho más, porque tú puedes ver lo íntima, lo personal, lo dulce que es, pero siento que termina siendo un poco una lada, porque no saben qué hacer con esta historia desde un punto de vista audiovisual. Como que la dirección es un poco... tenemos este material que sabemos que funciona súper bien, pero
simplemente montémoslo de una forma en que haga más o menos sentido, y al final creo que hace menos que más. Traer la voz es un potente 5 de 10. Luego vi El Eco, dirigido por Tatiana Hueso. Esta es una muy prolija directora que hace tan solo 2 años nos trajo la maravillosa Noche de Fuego, película que reseñé en este canal muy positivamente y que eventualmente estuvo dentro de mis mejores películas de 2021. Y antes de eso hizo un muy aclamado documental, Tempestad, que no he visto, pero ha estado hace tiempo en mi lista de películas que estoy esperando ver. Y El Eco documenta la villa de El Eco en México, una villa en medio del campo, en donde nos enfrentamos a distintas familias y cómo se relacionan con el campo, particularmente la infancia de estos niños creciendo ahí y cuáles son sus expectativas y sus esperanzas una vez crezcan. Esta película, desde su título, tiene varios significados que se van versando en el metraje. El hecho de que El Eco es el nombre del lugar, obviamente, y el lugar llamado así toma nombre porque se genera un eco en esta villa, está como en medio de un valle, donde en un momento los niños muestran que si dicen algo muy fuerte se produce un eco. Y además hay un significado metafórico que tiene que ver con cómo los patrones se van repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y creo que este es un documental desolador. Tatiana Hueso realmente sabe capturar la infancia y la intimidad de la niñez de una forma muy trágica, porque lamentablemente hay mucha tragedia en cómo muchos niños viven su infancia, y esta película muestra eso con bastante dolor, porque la película obviamente está encapturada en un espacio de tiempo muy limitado. Si no me recuerdo, explicaron que fue algo así como año y medio, por lo que obviamente tienes una cantidad de tiempo significativa para mostrar, no sé, el paso del tiempo, pero no lo suficiente para, no sé, digamos, ver qué fue de estos niños eventualmente. Pero la película claramente tiene un punto que se trata sobre cuáles son las expectativas de estos niños una vez crezcan, y es muy trágico porque vemos particularmente la relación femenina que hay, por ejemplo, con la abuelita de una familia, la madre y la hija, y cómo tú puedes ver que no hay demasiado, pareciera ser que el futuro está súper limitado para estas pobres personas. Quieres que estos niños crezcan para poder escapar y crecer, pero pareciera ser que constantemente lo están tirando a piso. Pareciera ser que aún con sus esfuerzos máximos es el trabajo en el campo o la falta de educación, la falta de recursos, lo que hace que no puedan progresar más allá de lo que merecen, de lo que necesitan. Al mismo tiempo, la fotografía, la dirección es espectacular, es inmaculada. Me encanta cómo da espacio a esta gran locación, con el vacío, con el silencio, con el dolor del campo. E igualmente ver a estos niños conversar sobre su futuro, sobre lo que necesitan, sobre lo que quieren, sobre estudiar, sobre qué les gustaría hacer, si quisieran conseguir una carrera, quisieran generar, no sé, una amistad, o por ejemplo las secuencias que ocurren dentro de un colegio en que tú los ves un poco luchando contra los pocos recursos que tienen, y cómo puede eso llegar a cualquier parte. Es decir, cómo siendo niño puedes luchar contra la adversidad e intentar salir adelante, y cómo estos patrones parecieran estar condenados a repetirse. Hay un momento en que, por ejemplo, en una familia vemos la relación de los padres y muestran, por ejemplo, que una de estas mujeres fue madre muy joven, al punto en que realmente la distancia que hay entre ella y su hija no es demasiado, y tú ves que ella fue una niña hace muy poco y está atrapado en este círculo. Y este hombre, que es el padre de familia, quien también debe funcionar como proveedor, es también muy machista. Están atrapados en este contexto machista en que un momento, por ejemplo, le dicen a nuestros niños que él no debería hacer nada porque la mujer es quien debe atender al hombre, y un discurso que en 2023 parece ser tan retrógrado, pero es la realidad de mucha gente que así se comunican, así viven, y eso es las expectativas que tienen de conformarse a esos roles de género, y particularmente a la clase social en que habitan, y es súper doloroso. El documental de repente puede verse un poco explotativo, digámoslo, con el metraje, porque claramente están tomando a estos niños y están haciendo una historia, un argumento a través de sus vivencias, y de repente hay cosas que pueden sentirse como que el documental quizás está extendiendo una pata un poco más allá de lo que necesitaría, o de lo que quizás estos niños necesitan en los términos de ser, no sé, profundizados en cámara. De repente pareciera ser que la película mete la cámara en lugar donde quizás no debería meterla, y siente que quizás da un poco el paso más allá. Pero miren, no puedo negar que probablemente Tatiana Hueso tuvo una intimidad muy profunda con estas familias y generó
lazos de confianza significativos para que lo que vemos en pantalla nunca se sienta como que está cruzando una línea muy fuerte. Pero sí hay momentos en que vemos circunstancias súper trágicas que casi que te hacen sentir un poco voyerista, como debería estar viendo esto, debería esto ser algo que vean una película, pero fuera de todo, creo que esta es una maravillosa obra. Es por lejos el mejor documental que vi en todo el festival, y si tienen la oportunidad de verlo, vayan y véanlo. El Eco es una espectacular, trágica, muy emocionante y melancólica obra documental que estaré recomendando de aquí a futuro. El Eco es un potente 8 de 10. Sigo con Notre Corps, dirigido por Claire Simon. Esta película se trata esencialmente sobre un hospital en París y las distintas historias que van ocurriendo en el hospital relacionadas muy específicamente a las vivencias de las mujeres. La película toca muchísimas cosas que tienen que ver con los cuerpos femeninos. Partimos, por ejemplo, con una historia de embarazo y aborto adolescente. Tenemos la historia de un chico trans que quiere empezar a hacer un tratamiento de hormonas. Avanzamos a cosas como embarazos, trabajos de fertilidad, cáncer de mama, vivencias de mujeres trans, y así con muchísimas cosas que obviamente van dando en distintos aspectos de lo que significan los cuerpos femeninos. Y este es un documental bastante duro en el material que muestran. Es claramente un documental médico. De hecho, casi que me siento cómodo recomendándolo en términos informativos. ¿Tú quieres aprender sobre los cuerpos femeninos, sobre lo que viven las mujeres en muchísimos aspectos? Este creo que es una muy buena pieza donde comenzar. De hecho, casi que recomendaría esto para personas jóvenes, mostrarlo en colegios. Creo que es un documental muy profundo que muestra estas cosas desde un punto de vista muy personal, y me encanta lo que uno puede llegar a aprender a través del lente audiovisual. Es claramente una obra que no pretende demasiado en el aspecto de la presentación, no es muy creativo o estilizado, pero la información que muestra es tan importante que constantemente sientes que estás aprendiendo algo. Y bueno, yo siendo un hombre cis, no estando particularmente en conexión con digamos el detalle de la biología femenina o de las enfermedades o vivencias que viven las mujeres o los hombres trans en la medicina y un hospital, hay muchas cosas que es muy interesante de ver, aprender o simplemente informarse, porque claramente cada una de estas historias está centrada desde el punto de vista personal. No intentan ser el aparato general de qué significaría estas cosas. Por ejemplo, la única historia de aborto que recuerdo que se muestra durante el filme es una historia que, como dije, es de aborto adolescente, y quizás uno podría argumentar, bueno, parece que muestran el aborto como algo muy trágico, muy duro, y claramente hay historias allá afuera de aborto que son más bien felices, de mujeres adultas que quieren abortar porque se sienten libres con su cuerpo, y no es todo tan absolutamente trágico. Y asimismo, por ejemplo, la historia de hombres trans es sobre un adolescente, mientras que la historia de una mujer trans es ya de una adulta. Entonces claramente acá hay una visión limitada de cada una de estas historias. No pretenden mostrar cómo esto es lo que es una vivencia trans, esto es lo que significa el aborto, el cáncer. Son historias muy personales y se siente como algo íntimo, porque tú realmente ves las caras de estas personas, ves cómo se comunican con mucha liviandad sobre estos aspectos, y un poco desmitifica la medicina, las enfermedades y un montón de cosas sobre la biología que creo que son muy importantes. Creo que uno de mis segmentos favoritos es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el embarazo, porque no estoy muy familiarizado con ver metrajes de embarazos, de partos particularmente. Entonces ver, por ejemplo, el contraste entre lo que es un parto natural en algún momento y después un parto con cesárea, y ver cómo quirúrgicamente son tan distintos. Claramente, de nuevo, esto está muy segmentado y limitado a la visión de un embarazo en particular, porque, por ejemplo, el parto natural que se presenta durante la historia es súper sencillo y directo, mientras que la cesárea se ve horrible. Y no sé, no dudo que hay partos naturales que probablemente son súper dolorosos y catastróficos, pero obviamente la película no puede pretender mostrar un panorama 360 de lo que significan cada una de estas historias. Mi principal detalle es que siento sí que de repente pasamos mucho tiempo con algunas historias y no lo suficiente con otras historias. Hubiera deseado aprender más de el aborto en otros límites, como mencioné, y pasamos quizás demasiado tiempo con lo que son los tratamientos de fertilidad. Esta película es bastante larga, dura casi 3 horas,
y realmente ocupa su tiempo. No hay ningún instante que yo me sintiera particularmente aburrido, pero sí creo que pasamos fácil más de media hora, 40, casi una hora quizás, en solamente tratamientos de fertilidad en hombres, por ejemplo, hablando de cómo pueden estimular la esperma, o de repente cómo capturan la esperma para hacer inyecciones en óvulos. Hay partes documentadas que se encuentran muy interesantes. El hecho de que, por ejemplo, muestran cómo extraen la esperma y la inyectan en el óvulo, y lo muestran a través de una de esas, no sé, cámaras que usan los médicos, y es súper fascinante porque nunca jamás me hubiera imaginado que así es como se hace. Y así como finalmente un documental encuentro que es súper informativo, que creo que podría recomendar a muchísima gente si es que lo que intentan es aprender sobre biología. No sé qué tan informativo es quizás para mujeres mismas, porque asumo están familiarizadas con muchos de estos aspectos, pero asumiría que hay un tratamiento bastante profundo en muchísimos elementos, cosa que cualquier persona pueda sacar algo profundo de muchas de estas cosas, porque imagino que nadie sabe sobre todo, a menos que no se sea médico directamente. A su vez, el documental incluye una enfermedad que sufrió la directora durante el rodaje de este mismo documental, y la obra se atreve a mostrarlo dentro de esta misma historia, y creo que es un movimiento súper fuerte, súper poderoso. Es decir, enfermarte durante la producción y mostrar el tratamiento de tu enfermedad como parte de la obra misma, encuentro que es un movimiento de poder, y admiro mucho lo que Claire Simon hizo con este documental. Esta es una excelente obra, no es, como digo, particularmente estilizada o creativa. Es un filme que yo recomendaría en los términos de informarse, aprender y tener un poco más de conocimiento sobre aspectos con los que quizás no estamos tan familiarizados. Notre Corps es un potente 7 de 10. Continúo con Malquerías, dirigida por Tana Hilbert. Este documental se centra en mujeres que han estado encarceladas, particularmente mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad en el contexto de la prisión. Cómo es que se han enfrentado al hecho de que sus hijos crezcan de repente dentro de las cárceles, o principalmente fuera de ellas, con un alejamiento súper fuerte a lo que están viviendo, y además tiene el elemento de haber sido principalmente grabado por las mismas mujeres en la cárcel, con cámaras y celulares principalmente que metieron dentro de las prisiones, y así fueron grabando aquello que iba pasando. Y por lo que entiendo, se genera una narración que va recopilando distintas historias de distintas mujeres, crean un perfil ficticio que está inspirado en muchas de las mujeres que sí vivieron estas historias. ¿Y qué puedo decir? Este documental es desolador. Esta película también estuvo en el Festival de Cine de Valdivia y no tuve la oportunidad de verla en ese momento, pero ver las reacciones que tuvo la pusieron como uno de mis principales puntos de pausa en Fidox, y estoy demasiado feliz de haberla visto, porque odio hacer esta comparación, pero El que baila pasa es una película de la que ya hablé cuando comenté el FIC Valdivia, que tiene este contexto de ser un filme vertical bastante paupérrimo en su presentación, y esta película hace el mismo tipo de presentación. No sé cuál es la proporción de aspectos exactamente, porque por lo que puedo recordar no era exactamente 9:16, probablemente era un poquito más ancha porque no parecía completamente vertical en ese sentido, pero ver un filme vertical es una decisión bastante interesante respecto a presentación. Esa es una relación de aspecto que es muy curiosa y paga extremadamente bien, porque realmente te pone la circunstancia de cómo es esto que están viendo, cómo es esta prisión visual, porque bueno, de partida claramente está montado así porque grabaron estos videos con una cámara celular y los grabaron verticalmente, entonces se construyó un relato a través de este metraje. Pero este es, como digo, un documental desolador. Realmente sufre demasiado por estas mujeres, por el hecho de que no es algo que me pasa a mí personalmente, pero sí siento que hay una noción colectiva y general de que cuando una persona cae en prisión, básicamente sus derechos desaparecen. Como que un criminal no debería tener derecho a absolutamente nada. Como que si eres una mujer, eres una madre y caíste en la cárcel, bueno, si querías hacerte cargo de tus hijos porque cometiste un delito. Y creo que es una visión que antes de ver este documental ya encontraba súper miope. Pero si tú piensas eso realmente, recomendaría fuertemente que veas este documental, porque yo creo que no hay acto delictivo que uno pueda cometer que realmente justifique el trato que muchas de estas mujeres sufren. El cómo tú ves
el dolor de sus corazones, cómo se parte su alma. Hay cosas que se comentan acá que realmente te hacen pensar que este mundo es tan trágico, es tan triste, y no sé, no creo que haya un lenguaje que pueda usar que realmente justifique todo lo que se muestra en pantalla. Creo sí que con 75 minutos puede ser un poco largo, es un documental que exige mucho de ti emocionalmente y difícilmente me imagino viéndolo de nuevo, simplemente porque puede succionarte el alma de una forma tan intensa. Es muy afectivo en ese sentido y claramente una obra que quizás a ratos puede ser un poquito manipulativa porque está tratando con un tema que es súper fuerte y da un espacio muy limitado para la luz, y al final como que nunca lloré mientras lo estaba viendo, pero sí sentía mi corazón constantemente atrapado, como que no tenía derecho a nada, como que cualquier voz que pudiera sacar sobre esta obra no iba a ser suficiente porque realmente succiona tu alma, pero es importantísimo. Es quizás el documental más importante que vi en todo el festival, el tipo de obra que recomendaría a absolutamente todo el mundo que lo viera porque es el trabajo y la voz de mujeres que no tienen voz, personas que ya por ser mujeres muchas veces son silenciadas, pero además el hecho de que sean personas que han sido encarceladas realmente te hace creer demasiado en la reinserción, en que estas personas merecen que se les trate con dignidad, que se les trate con respeto, que se les den oportunidades de trabajar por ser mejores, por volver a la sociedad. Y no sé, creo que de nuevo no hay palabras que puedo usar que describan lo potente y pesado que es este filme. Solo puedo decirles que lo vean, es maravilloso. Siento que pide demasiado de ti como espectador, es difícil de analizar por lo mismo, pero creo que es una de las obras más importantes que he visto este año. Malquerías es un ligero 8 de 10. Después vi Orlando, mi biografía política, dirigido por Paul B. Preciado. Esta es una película francesa que se centra en el relato de Orlando de Virginia Woolf, que es la historia de un joven hombre que crece para convertirse en una mujer y que ya a casi un siglo de su publicación razona con personas en el presente en los términos de lo que significa la transición para muchos seres humanos, lo que significa ser una persona transgénero. Y es un documental que toma inspiración en esta obra de ficción para ir contando sobre lo que muchas personas de la comunidad trans sienten, viven, cómo empatizan con esta obra y cómo refleja el pensamiento, el sufrir y las necesidades de la comunidad trans en el presente. Este documental toma un aspecto muy estilizado en su presentación. La forma principal en que documenta todas estas cosas es probablemente la forma más aburrida que cualquier persona puede hacer un documental, que es con entrevistas con personas en cámara contando sus distintas vivencias. Creo que siempre que veo un documental voy a preferir mucho más la visión de la mosca en la pared, que se inmersa en el universo de la historia que está contando, versus la cámara enfrente a un ser humano que se sienta y cuenta sobre aquellas cosas que ha vivido. Y este documental da vuelta a eso, intentando ser muy estilizado en su presentación. De partida, cada persona que entra en pantalla dice: hola, mi nombre es tanto tanto y voy a interpretar a Orlando en esta película. Y todos hacen eso constantemente porque es como que el protagonista vaya cambiando de persona en persona que va siendo entrevistada. Y me gusta cómo un poco mezcla la ficción con la realidad, el hecho de que ellos comentan sobre sus vivencias personales, pero al mismo tiempo lo hacen bajo el lente y el ojo de esta historia de Virginia Woolf. Es un documental que realmente hace todo lo que puede, todo el esfuerzo necesario por intentar ser más creativo y más estilizado a si simplemente fuera una historia sobre las vivencias trans de cada una de estas personas. Y me gusta cómo relaciona la ficción con la realidad, con muchas personas de la comunidad LGBT, porque también, aparte de las personas trans, se habla de las personas no binarias, por ejemplo, relacionan con obras que llevan décadas y siglos en boca. Y finalmente siento que la tesis es muy poderosa, porque no siento que este sea un documental que intente hablarle a personas cisgénero sobre qué significa ser trans. Siento que este es un documental trans no binario hecho para personas trans no binarias, sobre cómo lo que vivieron y seguirán viviendo no es único de una forma positiva, como que no están solos. Esto no solo es algo que actualmente viven cientos de miles de personas en el mundo, es algo que existe hace décadas, hace muchísimos años, y creo que es muy dulce en ese sentido. Es claramente una obra que existe un poco para dar esa esperanza, ese cariño, esa dulzura de decir: hey,
esto ha existido desde que existe la literatura, desde que existe la comunicación, desde que existe el arte, desde que existe el ser humano prácticamente. Entonces no te sientas solo. Hay de verdad una luz al final del camino, hay una oportunidad de crecer, y es un poco las vivencias que van relatando se nota que son un intento de empatía, como muchas de las cosas que muestran sobre, por ejemplo, descubrir tu identidad, o de repente tener que enfrentarse a los psiquiatras, a los médicos, de repente la lucha por tener un documento que acredite quién eres, y cómo a veces la falta de ese documento representa un desafío tan fuerte, y un montón de cosas que encuentro que son súper interesantes, súper cálidas. Es un documental que, como digo, creo que por la estructura que tiene, que son principalmente entrevistas, de repente se siente muy limitado, y también creo que de repente esta premisa que se trata sobre la obra de Virginia Woolf parecía quedar un poco chica respecto a lo que de verdad quieren contar, porque, por ejemplo, hay momentos en que la dirección quiere contar cosas que claramente no tienen relación alguna con la obra literaria, particularmente cuando se pone a hablar sobre la historia política de la comunidad trans. Pareciera que no tiene ninguna justificación a cómo esto se relaciona con la obra de Virginia Woolf, pero simplemente lo tiran porque supongo que cree que es importante hablar de la historia política, del activismo, aun cuando no haga sentido con la premisa que establecieron. Es un documental que se siente un poco desordenado en ese sentido, pero es súper alegre, es súper creativo. Es una obra que encuentro fantástica. Y miren, yo obviamente no soy una persona trans no binaria, así que no puedo realmente sentarme acá a hablar sobre cómo este filme resuena conmigo, pero sí da esa vibra muy fuerte de que creo que si eres una persona que esté en el espectro trans y no sepas de esta película, puedo imaginarme que va a haber mucho de ella que va a resonar contigo, y la recomendaría fuertemente si es que desde dentro de mi ignorancia como persona cis binaria. Pero encontré que es un documental muy entretenido, muy divertido, muy cómico, claramente tiene un sentido del humor muy fuerte, y estaría feliz de verlo de nuevo, porque es el tipo de película que, si bien quizás carece en los bordes, sí tiene un corazón que considero muy puro. Orlando, mi biografía política, es un ligero 7 de 10. Sigo con Jude Spring, dirigida por Wang Bing. Esta obra documenta al pueblo de Sili, una comunidad en donde habitan cientos de miles de personas quienes trabajan en workshops produciendo ropa, la cual será vendida de forma doméstica e internacional entre medio de los años 2014 y 2019, entrando en la vida de estas personas e ilustrando lo que significa trabajar en estas fábricas con tiempos explotativos y el tipo de trabajo que realmente exprime tu alma. Este documental es la película más larga que he visto en mi vida en cines, con una duración de exactamente 3 horas y 32 minutos. Esto tira por la ventana cualquier otra película que yo haya visto en cines. Sé que quizás no es una duración tan fuerte cuando lo comparas con otras cosas que hay afuera, pero supongo que nunca me he enfrentado a algo así en cines específicamente, y realmente la duración se siente. Y miren, es una película que está hecha para sentir su duración. El filme toma una visión muy lenta, muy pausada, para meternos en la vivencia de lo que significa para estas personas trabajar. Es una película muy dura. Realmente muestran cada íntimo detalle de lo que significa trabajar en estas circunstancias. Y quizás lo más duro fue en algún momento darme cuenta de que, habiendo sido rodado en 5 años, muy probablemente esto es menos del 1% de todo lo que rodaron. Yo me imagino perfectamente que habrán grabado algo así como más de 1000 horas entre todos los días, todo el tiempo que estuvieron junto a estas personas en esta fábrica. Entonces, imaginarme en reducir cientos de horas a tan solo 3,5 parece un trabajo titánico. Y miren, siempre que uno se enfrenta a cosas así, piensa, bueno, pudieron haberla recortado fácilmente y haber hecho un filme que se expresara mucho mejor. Pero yo creo que el punto de la película es precisamente eso: el hecho de que tú te sientas muy angustiado por todo lo que estás viendo, como que te sientas desesperado, porque cuando lo consideras el tiempo que pasas en esta película versus el tiempo que estas personas pasan trabajando en estas circunstancias, realmente te das cuenta de que la tienes muy fácil si es que lo peor que te pasó en el día fue tener que ver una obra tan larga. Ahora no me quiero detener tanto en la oración, pero es inevitable porque la película realmente da y da y da, con varios momentos, varias secuencias que van desde mostrar las relaciones románticas que algunos personajes tienen, en que algunos quieren
casarse, quieren tener una familia, cómo luchan por tener mejores derechos. Y diría que hasta un poco en la mitad de la marca, como las primeras 2 horas, este era un filme que estaba considerando absolutamente increíble, fantástico y precioso en su visión. Pero algo pasa en la segunda mitad que creo que no es ni remotamente interesante. Y de nuevo, entiendo que es un filme que se arrastra con voluntad. No es una película que realmente espere que tengas una experiencia fluida y que accidentalmente termina siendo esto que es... Se nota que la obra busca sacar de ti un poco la angustia y la ansiedad de lo que es la cotidianidad y la mundanidad de estas personas. Lamentablemente creo que incluso dentro de esa cotidianidad las primeras 2 horas son maravillosas. Creo que está considerando que era una de las mejores películas del año por lejos durante ese primer trayecto, pero eventualmente se vuelve algo que siento que me fue muy difícil de tolerar, muy difícil de realmente sentirme enganchado, porque creo que todo lo que tiene que ver con el aspecto más íntimamente laboral es muy fascinante, pero hay un momento en que estas personas empiezan a discutir sobre sus derechos laborales y tienen una reunión súper fuerte hablando de los tiempos y aquello que se le está pagando. Y diría que desde ahí en adelante la película se torna mucho menos fascinante y el aspecto más arrastrado se arrastra por 2. Este es un filme donde la elaboración se siente. Siento que tengo que comentar al respecto porque creo que es una película que puede ser muy fascinante, muy interesante, muy informativa respecto a finalmente un hecho que parece muy distópico, que es cientos de miles de personas que tienen que trabajar en condiciones pésimas para hacer ropa. Y nosotros vestimos ropa ahora, como que imaginarme que la ropa que estoy usando ahora viene desde estas fábricas, viene desde estos lugares que explotan a muchísima gente, inmigrantes. Es súper triste, pero no sé, creo que deja un sabor amargo en mi boca el hecho de que se tornara algo tan curioso, informativo, algo que es tedioso de una manera un poquito exagerada. Es claramente una obra aburrida por diseño, pero no lo sé, creo que esperaba más aquello que se me entregó inicialmente al hecho de que eventualmente, y en particular con, no sé, la última media hora del filme, sentía que ya no había un propósito claro. Siento que el montaje, incluso con este mismo ritmo, por entregar algo más significativo, y al final de cuentas me deja un sabor un poco amargo, como que, no sé, estaba desesperado mientras la estaba viendo, pero sentía que por un punto muy fuerte estaba desesperado de forma positiva, como pensando, wow, no puedo creer que esto ocurre en la vida real, más aún con la dirección, la fotografía, la voz que la obra tiene. Pero eventualmente termina siendo algo que, no sé, encuentro que es bastante bueno, pero algo que siento que pudo haber dado para muchísimo más y que termina siendo quizás un poco descartable por sobre lo que siento que necesitaba ser. Jude Spring es un potente 6 de 10. Sigo con La leyenda del rey cangrejo. Esta película se centra en Italia en el siglo XIX y se trata sobre Luciano, un tipo que enamorado termina participando en algo que motiva a su exilio y que en distintas circunstancias se encuentra en una búsqueda por un tesoro en Tierra del Fuego. No me voy a detener demasiado en esta película. Este creo que es el único filme no documental que vi en todo el festival y realmente creo que no tiene nada interesante que decir. Esta es una película más aburrida que vi dentro de toda esta selección. Tiene una fotografía que es muy preciosa, si mal no me equivoco fue rodada en 16 milímetros, y realmente todo el uso de locación, Italia, la Patagonia Argentina, deja lucir mucho de la belleza, los colores, la hermosa paleta e iluminación de esta zona, pero se siente como un filme tan vacío. Es inevitable para mí no compararlo con 2 películas de las que ya hablé, La Quimera y Los Colonos. Siento que ambas son cintas infinitamente superiores a esta. He hablado de muchas películas, así que no me quiero detener demasiado en esta. Las actuaciones son decentes, la fotografía es muy cool, pero se siente tan vacía, tan aburrida, no sé qué, ninguna cosa interesante al respecto de ella, y la destaco únicamente porque es un filme que luce bien y que, no sé, no está incompetentemente hecho, solo que pareciera ser que no tiene ni un ápice de alma. La leyenda del rey cangrejo es un sólido 4 de 10. Después vi Smoke, Sauna
Sisterhood, dirigido por Anna Hintz. Esta obra documenta las vivencias de muchas mujeres en Estonia, en estos smoke saunas que son parte del patrimonio del país, en que distintas mujeres van a ir contando sobre vivencias íntimas y secretos mientras en paralelo limpian sus cuerpos en los saunas y dan libertad a sus almas. Esta obra fue creciendo en mí a medida que la iba viendo, porque creo que si bien la premisa suena interesante, dejó un sabor un poco extraño en mí mientras la estaba viendo, porque con lo fascinante que podrían ser mujeres comentando sus vivencias íntimas, no sé, es extraño cómo es que reúnes estos relatos donde tienes a un montón de mujeres simplemente contando sus cosas más personales, sus secretos más oscuros. Y parecía un poquito una estructura media desordenada y no puedo imaginarme cómo es que generaste la confianza para hacer que contaran esto. Como que una parte de mí no puede evitar pensar en la directora diciendo como ya, ahora vaya a contar este hecho muy horrible que te pasó. No sé cómo es que habrán puesto esto en escena, cómo lo habrán rodado, pero creo que eventualmente las historias van calando más y más y más, y es inevitable no sentir mucha empatía por aquello que están describiendo. Siento que claramente acá hay un poco un desorden sobre qué califica como algo significativo de mostrar. Pienso particularmente en el hecho de que de repente algunas historias no son tan interesantes, pueden quizás ser más significativas para otras mujeres que ven esta película, porque claramente es una experiencia muy femenina, pero de a poco las historias se van poniendo más y más oscuras, más dramáticas, más pesadas, y la última de todas es desoladora, te destruye el corazón, y en eso destaco mucho la presentación. Es una película que claramente toma un resguardo bastante íntimo, aunque genera la distancia suficiente como para que veas esta película y sientas que hay una comunicación personal con estas mujeres, y siento que paga mucho. Es un filme con una increíble fotografía, magnífica dirección, muy decente constructo y montaje. Y si bien siento que tomó tiempo para mí en calar y sentirse como algo verdaderamente significativo, creo que es un documental que puedo entender por qué está siendo tan aclamado, y recomendaría fuertemente, especialmente a otras mujeres que quieran generar un lazo de empatía con varias de las cosas que se muestran acá, porque son relatos que, como digo, son bastante oscuros, pero lamentablemente me imagino que no son únicos. Puedo ver con mucha transparencia que el motivo por el que está construida esta película es porque las cosas que se comentan acá son historias universales de muchas mujeres, historias que lamentablemente son presentes en la construcción de la sociedad en que vivimos. El hecho de que por ser mujer probablemente te has enfrentado a situaciones que han vulnerado tu privacidad, que te han hecho sentir como que no eres suficiente, y la película claramente tiene un punto muy fuerte en generar empatía sobre cómo es que estas experiencias son tristemente universales, y un poco generar un espacio de confianza para que personas puedan contar sobre cómo se sienten y por qué es importante revelar estas historias. Smoke Sauna Sisterhood es un sólido 7/10. Y finalmente, el último documental que vi en todo el festival, Totem, dirigido por la unidad de montaje Dialéctico. Esta es una película de un corte experimental que básicamente narra la experiencia de las desapariciones forzadas en México. El filme genera un lazo bastante fuerte relacionado a la criminalidad en México y el distinto núcleo en que estas desapariciones se forman. El hecho de que muchas de ellas son desapariciones políticas, pero al mismo tiempo algunas tienen que ver con el nivel de violencia, de criminalidad que ocurre en el país, y es un relato súper oscuro, súper dramático. Las cosas que se comentan acá, como muchos de los documentales que vi durante FIDOX, te aprietan el alma. Es un documental que en una duración bastante modesta, 65 minutos, se nota que intenta ir por un montaje experimental, el corte muy vanguardista, y el hecho de que, bueno, la agrupación que hizo esta película, Unidad de Montaje Dialéctico, sea una unidad anónima, es interesante porque finalmente habla más bien de la colectividad con la que se comentan estos sucesos, más que simplemente intentar prestar una voz única, y creo que eso se transmite muy bien en el metraje mismo. El hecho de que no es tan importante lo que vamos viendo, no es tan importante la personalidad de la dirección, es más bien el relato, la narración, aquello que
van describiendo y te hace empatizar mucho con estas historias y con la realidad actual. El hecho de que las desapariciones forzadas sean algo tan común en México, al mismo tiempo es inevitable no verlo como algo casi que universal, al menos en esta región del mundo, al menos en Latinoamérica, porque acá en Chile, si bien no hay tantas desapariciones que tengan que ver con crímenes en específico, sí hay una historia de desapariciones con la dictadura, y el filme acá también describe lo que es la desaparición política y al mismo tiempo hace un enlace con la arqueología, con la búsqueda de tótems o elementos que sean significativos para estos sucesos, y el relato es bastante interesante. Creo que esta película, no sé, supongo no me enganchó tanto porque es una obra tan distintiva y no es tan específica en su presentación, sino que más bien se trata sobre la narración, las historias que están siendo contadas, que es difícil recomendarla, pero creo que es muy intrusiva. Creo que es claramente una obra única y particular, y la recomendaría principalmente en esos términos, como una ventana a inmersarse en una experiencia que es muy importante de compartir. Totem es un sólido 6 de 10. Y eso fue todo lo que vi en Fidox. Este video quedó muy largo. Díganme, ¿vieron alguna de estas películas? ¿Están emocionados por ver algunos de estos documentales? Háganmelo saber en los comentarios y estén atentos a nuevas ediciones de Fidox que se vayan a dar en próximos años. Obviamente este video no los va a convencer de que vean la edición de Fidox que acaba de pasar, pero sí puedo recomendar que asistan a futuras ediciones si es que vienen a Santiago y quieren ver increíbles películas de cine documental. Creo que Fidox es una magnífica instancia y están invitadísimos a participar de ella. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche, ¡buen fin de semana!